Comandante de la Policía Nacional, don Carlos Benítez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, comisario? Buen día. Buenos días, mi querido don Carlos, buenos días a todos. Y como se dice, Shemaite y Rolú, Boejara, David Leano Olivera, Ariel tomando la noche de Xavi a ver, pero una grata sorpresa encontrarle nuevamente hoy. Igualmente, un placer. Bueno, comandante Brancero. Un poquito menos que yo. Un poquito menos. Podría llegar a un nivel pro ya. Bueno, hablando de la seguridad y la inseguridad, ¿cómo evalúan la gestión de la policía? O sea, si tiene que hacer una autoevaluación, porque la gente todo el día se queja, todo el día dice, esto ya es un desastre, esto no es, y hablamos de sensación, percepción y todo, pero la policía, ¿cómo hace? Porque después hay otros operativos que vale la pena mencionar, mencionábamos nosotros esta red criminal que estafaba con cheques, después hay otros operativos también que tienen que ver con estafas que se hicieron incluso desde la cárcel, pero en el día a día. Sí. Bien, lo que nosotros hemos hecho desde el principio, ¿verdad? Es una tarea, nosotros llamamos de contención. O sea que literalmente para que, entre comillas, como se dice, no se le vaya de la mano el tema de la seguridad. Es una tarea de contención que según, digamos, los datos que nosotros tenemos, que son datos reales, porque no tenemos las cifras negras, como se dice, porque, digamos, todo tiene una trazabilidad en este caso. Vemos que la tarea de contención es bastante buena. Hablo de contención. Ahora, en poco tiempo, cuando llevemos adelante nuestro informe de gestión también por un año, digamos a mediados de agosto o poco más, vamos a ver realmente las cifras o los números que representan. Entonces, en ese momento sí podríamos decir de que o hay un retroceso en el trabajo policial, o hay una contención, o si es que avanzamos algunos números. Pero básicamente podemos hablar de una tarea de contención bastante buena. No se pueden evitar los hechos punibles, no podemos negar de que ocurren, pero también no podemos negar de que hay un gran esfuerzo de parte de todo el talento humano de la Policía Nacional. Digo un gran esfuerzo porque habíamos hablado, yo no sé, creo que en el pasado ya hablamos con don Carlos, la cantidad de policías que tenemos. Sí. Y lo que se necesita. Y lo que se necesita. Nosotros no tenemos ni la mitad. O sea, cuando uno ingresa a la academia o del colegio de policía ya sale perdiendo 6-0. Entonces, lo que se ha hecho ahora con la línea, digamos, que marca el señor presidente de la República, también, digamos, esa línea que baja a través del ministro del Interior, el doctor Riera, es de que de manera inédita e históricamente, a partir de este fin de año van a egresar 5.000 policías, 5.000. Entonces, eso sí va a fortalecer de manera significativa nuestra fuerza efectiva. Nosotros tenemos solamente 11.000 policías en el día, 11.000 que están cuidando por la prevención y la seguridad a nivel territorial, 11.000 que es muy poco. ¿Y por qué 11.000? Porque tenemos personal de prevención y seguridad que uno ve típicamente de azul, ese de azul, 22.000 y números tenemos, la mitad descansa y la mitad trabaja, y hay una rotación en relevo. Después a eso se le agrega casi 5.000 que son parte de inteligencia, de investigación criminal, de sanidad policial, de justicia policial, de asuntos internos, y se pone más o menos 5.000. Y poco más de 2.000 que es personal civil que realizan tareas de oficina, tareas de gabinete, por decir. Pero efectivamente, para cuidar a todo el territorio y a toda la ciudadanía tenemos 11.000 más o menos diariamente. Entonces lo que queremos sumar es a los 22.000 números que son de prevención y seguridad, queremos sumar al término del mandato del señor presidente Santiago Peña 25.000 policías más. Pero que también hay que ir restando, cada fin de año pasan a retiro entre 700 y 800. Ya que al final tendríamos 21.000 más o menos disponibles a término, digamos, del mandato del señor presidente, que es una cantidad muy significativa, histórica, es inédita, porque cada año egresan como 1.000, pero me pasan al retiro como 800. Entonces me quedo en caja con 200 más o menos. De esos 200, alguien tiene que pasar o varios tienen que salir de baja, otros tienen que ir de vacaciones, entonces casi no se sentía, digamos, el egreso de los oficiales o suboficiales. ¿Cuánto se necesita para reiterar en total? Nosotros necesitamos aproximadamente 30.000. ¿Y tenemos? Tenemos 22.000 tenemos. Tenemos 22.000, pero 11 son los que están... 11 son los 11 son, sí, 11 son, por eso digo, yo que estoy dentro de la policía hace 36 años, veo el esfuerzo, veo que mojan la camiseta los muchachos, por eso que golpea muchísimo cuando vemos elementos que están conectados con el crimen organizado o con la delincuencia. Cómo fomentando la autoestima, valores,
otras actividades que hagan que no entren en esa enfermedad realmente. O sea, es un proyecto muy lindo. Sí, el cambio, por ejemplo, un cambio bastante significativo es cada vez que la policía aprehende, digamos, a uno de estos consumidores en la vía pública, causando destrozos o creando, digamos, problemas en la vía pública, famoso disturbio. Entonces, lo que hacía la policía normalmente es llevarle en un calabozo, en una celda. Y cuando transcurrían algunas horas, uno verificaba la situación, el estado de sus detenidos y encontraba de que este consumidor lo que hacía era autoflagelarse, golpearse contra la pared, contra el hierro, contra la celda y provocarse heridas, que al final de cuentas el policía tenía que rendir por eso porque supuestamente había tortura de por medio, pero lo que pasaba es que el tipo necesitaba ya de otra dosis, entonces empezaba, digamos, a perder la razón, la abstinencia. Entonces, lo que empezó a hacer con el plan Sumar, que es muy interesante, es no solamente atender esa parte de forma, sino ver ya, digamos, trasladar a esta persona a un centro asistencial que está disponible en la jurisdicción para que se le trate ya también desde el punto de vista de un problema de salud, hacerle un seguimiento. Entonces ver el profesional, digamos, qué destino darle, qué destino ofrecerle a esa persona y a su familia. Acá hay que la policía en sí tiene sus limitaciones. Totalmente. Tiene muchas limitaciones de la Policía Nacional. Le cuesta. Ni siquiera estamos hablando todavía del crimen organizado, pero estamos hablando de la cantidad de estos robos, hurtos, adictos. Decía recién que sicariatos ordenan desde la cárcel. Sí. Y es una carga para la policía, porque si funcionaba como corresponde un penal, nadie hubiese tenido acceso a un teléfono, y mucho menos a una comunicación para ordenar absolutamente nada. Desde la cárcel, el otro día fuimos a San Pedro, acompañamos un operativo, fueron creo que 800 efectivos de la policía acompañando a la fiscal Rudeniti y otros fiscales, y se sacó toda una estructura, decía el comisario Alarcón del call center, de la gente que estafó algo así como en un solo caso 1.500 millones de guaraníes. Vemos esto que tiene que ver con la red de estafas millonarias que ayer se hizo, también por ejemplo con el comisario Franco, con el comisario Rolón, entre otros. Y entonces son situaciones que se le agregan, porque si funcionaba, si se controlaba el tema de la adicción, no iba a ser un problema para la policía, porque termina siendo un problema para la policía. Roban conservadora, garrafa, manguera, champión. Y ahí, don Carlos, también valorable, algo conozco mucho con los amigos que trabajan en la parte de ciberdelitos. Esa es otra también cuestión que no es el trabajo diario en la calle también, sí. ¿verdad? Tenemos gente muy especializada en la parte de ciberdelito, está muy adelantada a pesar de las limitaciones y las carencias que tenemos. En esa parte tenemos a gente que han adquirido muy buenas capacidades y muy buenas habilidades, y prueba de ello es que los procedimientos que tienen que ver con delitos informáticos se han acrecentado, procedimientos exitosos. Al respecto, comandante, una cuestión interesante en esto que está mencionando. Lo primero que nada, lo que está diciendo Carlos, es una cuestión que no podemos perder de vista. La función que le compete a él y un sinnúmero, no sé cuántos miles de problemas tiene que atender la policía. Perdón, continúe nomás. El tema del contenedor con cocaína que salió, no es una responsabilidad de la Policía Nacional. Allí falló otra estructura, allí falló otro control. Después, la investigación le permite a ellos llegar a una situación, a un planteamiento, a un escenario, para decir, señores, estoy casi seguro que este contenedor, que el otro contenedor está contaminado con cocaína. Pero si no hubiese fallado ese control en aduanas, por ejemplo, no hubiese salido ese contenedor. Claro. Justamente, Carlos, quería hacer esa mención. Son tantos los sectores los que tienen que mirar la policía a través, en este caso, el comandante, que también, y eso implica una preparación del personal. Y algo que yo creo que es interesantísimo es que hoy en día este policía que se está formando no es aquel que reprime, sino que aquel que dialoga, ¿verdad? O sea, me ha tocado ver en las ocasiones de las manifestaciones, viniendo acá, yendo allá, y siempre un personal allí superior dialogando, tratando de encontrar soluciones, acompañando las manifestaciones. Es tan grande la diferencia entre, como siempre se decía, una policía garrotera antes y hoy una policía distinta. Y más el hecho de que hay cursos permanentes en la formación de los oficiales. Sí, realmente se ha avanzado mucho en ese aspecto. Es una policía, digamos, mucho
mucho más humanizada, es mucho más sensible en cuanto a los requerimientos de la sociedad, en cuanto a las exigencias. Tal es así de que en mucho tiempo ya de manifestaciones, porque se han llevado cierres de ruta, de calle, manifestaciones de todo tipo. Usualmente los efectos colaterales en los últimos tiempos, o si han ocurrido, digamos, algún tipo de fricción, han sido mínimos. De hecho, que no se ha reaccionado en varios de los, digamos, de las protestas que tendían a ser violentas, pero ha primado, digamos, el diálogo en ese aspecto. Yo recuerdo a uno de los dirigentes, ni bien yo asumí, no, antes de asumir como comandante, era director general de prevención, hemos tenido una reunión con uno de los dirigentes, y era la segunda reunión que llevábamos en la semana. Y en la segunda reunión dijo, pero usted no hay que para la cambiada de pasé, porque el mago se ayuda a la reunión de 3-4 veces ya calle cairema a ver. Y entonces se nota que hay un cambio, hay un nivel, digamos, de capacitación que apunta a la humanización y por sobre todas las cosas al respeto irrestricto de los derechos humanos. Pero falta definitivamente el elemento más importante, recursos, para que la policía funcione mejor. Estamos a las puertas de eso, estamos a las puertas. Ya el señor ministro del Interior anunció de que están los 92 millones de dólares ya a las puertas para que esto pueda ser, digamos, se pueda invertir en favor, digamos, de la sociedad. La policía es la que va a recibir los elementos, pero todo va a ser transmitido a favor de la sociedad. Más de 500 patrulleras de 4 ruedas, más de 500 patrulleras de 2 ruedas, más de 10.000 chalecos antibalas, más de 10.000 pistolas, tecnología, drones, cambio de sistema de comunicación. Hay, digamos, un abanico de posibilidades ya a las puertas. 92 millones de dólares. 92 millones de dólares. No, nada, para el buen trabajo que se está, porque hay que reconocer que se está moviendo la policía. Estamos haciendo. Y hay que premiar. Ahora, comandante, hay un punto que, no quiero banalizar la conversación, Carlos, pero sí quiero tocar un punto que no se suele hablar. Me acuerdo que en la época de Payo Cubas como senador se hablaba mucho, que era de la preparación física de los oficiales. ¿Y por qué toco este punto, comisario? Porque en redes sociales nos paramos de ver videos donde el ciudadano le reacciona violentamente al oficial policía, y el oficial policía en varios momentos no sabe cómo defenderse incluso, ¿verdad? Y es preocupante, uno compara un poquito la policía paraguaya. Depende, tiene todos los elementos para hacerlo, pero si hace uso el policía va a ser triturado y la policía ni que decir. Pero reaccionarle a un policía de Brasil. ¿Te puedo sumar ahí algo? Sí. Te olvidas, salud mental. Claro, Son personas compatriotas igual que cualquiera y claro, pero el policía pues tiene que estar preparado y dispuesto a ejercer la violencia, porque el Estado es la Policía pero Nacional. tiene que tener la garantía para que pueda hacerlo. No sé si el país tiene esa garantía. Claro. Con la ley porque acá me está escribiendo, me dice, la policía en vez de agarrar a los chefs le tiene que agarrar a los peces gordos. La policía le tiene que agarrar a todos los que están cometiendo una actividad irregular. Partamos de la primicia. Creo que también tenemos que reconocer que hoy la policía tiene a un profesional de alto quilate al frente y sobre todo la cosa una trayectoria pero muy brillante en el ámbito policial. Yo siempre, una formación internacional y nacional. Tiene razón, Guajara. Gilberto Fleitas, él es comandante de la Policía Nacional, un señor policía, y Carlos Benítez también. Aquí mismo.